Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches, Katherine. Buenas noches, Nine. Bueno, ya con 142 estudiantes creo que ya puedo dar por iniciada la sesión. Buenas noches a todos, qué gusto de verlos nuevamente. Muchas gracias a los que colocan su cámara y los que no se preocupen, no es obligatorio, pero sí quisiera que por favor vayan participando durante esta sesión. Esta sesión es muy importante porque necesito que ustedes me reflejen todas sus dudas. Yo voy a retroalimentar los temas y voy a decirles cuáles son los temas que considero que son de vital importancia para que ustedes tengan pues al día todos los conocimientos y se les haga más fácil su estudio. Son unos pequeños anuncios antes. Yo ya les hice un anuncio donde solicité que los estudiantes, tanto el primer trabajo como del segundo, que no me hayan presentado alguna excusa, me la presenten hasta el día sábado. Por favor, después del día sábado, yo no puedo seguirle recibiendo excusas, entonces tienen hasta el día sábado. Los estudiantes que por alguna razón sí estuvieron en clase y no subieron el documento, jóvenes, como les expliqué la vez pasada, parte de su formación es seguir instrucciones. Entonces, yo no voy a aceptar los trabajos de esos jóvenes, dense por notificados que su nota es equivalente a cero. Los estudiantes que por razones de trabajo me han presentado certificaciones, ya sean médicas o laborales, ellos iban a tener derecho a reposición y yo en este momento ya les confirmé. Los que todavía faltan tienen para el día sábado. Después yo ya no puedo hacer trabajo de reposición. Ahorita en los anuncios también puse los carnets de los estudiantes que ya me dieron constancia. Me falta actualizar uno que me enviaron hace como a las 5, pero en la presentación ya lo tengo en mi listado para que tomen nota de los carnets de quienes ya están confirmados y quienes me escribieron anteriormente el día de hoy. Si no están ahí, por favor reenvíenme otro correo. Y ahora sí vamos a entrar con los temas que me interesan para la sesión de repaso. Por favor, cualquier duda, me van levantando la mano o me interrumpen por el micrófono para que yo pueda atenderlos, ya que no los puedo andar viendo simultáneamente a veces porque se traba la máquina. Bueno, empezamos la clase con la evolución histórica del notariado. Recuérdense que cuando hablamos de la evolución histórica del notariado habíamos dicho que existía un antecedente. No sé si Nire se recuerda cuál era el antecedente de la evolución histórica del notariado. No, entonces Adner tal vez tampoco. Bueno, no sé si es porque no están o no se recuerdan. Entonces, si es porque no se recuerdan, solo dígame que no se recuerdan, porque recuérdense que su asistencia es válida dentro de la participación en clase. Licenciada, Entonces, no eran los hebreos, disculpe. los hebreos. Gracias, María. Solo voy a ver qué dice Randy antes de responder. Sí, buenas noches, Ligda. Había indicado de que el notariado no tiene un nacimiento como tal, pero que está influenciado por diversas culturas, ¿verdad? Y justamente mencionaba dentro de estas culturas a los hebreos, los egipcios y también los griegos, pero el primero que se menciona son los hebreos. Perfecto, muchísimas gracias.
Sí, María de los Ángeles, fíjese que como les dije en clase, no existe un antecedente específico que nosotros podamos decir inició con los romanos o inició con los egipcios o con los hebreos, porque cada uno tiene diferentes datos históricos que son muy similares del nacimiento del notariado y que ahí les explicaba yo al inicio de la clase que se dio como a principios como algo meramente comunicativo, luego se constituyeron los testigos, pero estos no eran fehacientes y luego ya nos empezamos a ver a la evolución histórica de lo que era escrito. Recuérdense mucho de esto porque, por ejemplo, si les digo en una pregunta, desarrollen cuál es el primer antecedente del notariado, ustedes me tienen que decir que no existió un antecedente previo, que sí existen aportes en distintas culturas, pero no hay una cultura que sea denominada como la principal en haber constituido el derecho notarial. Entonces, esa sería una de las preguntas que podrían haber en su examen. Luego vamos viendo que en la cultura hebrea hablábamos que existían los escribas del rey, la clase sacerdotal, los escribas del Estado y los escribas del pueblo. Cada uno de ellos tenía distintos rangos. El escriba del rey eran los de más alto rango y ellos se consideraban como una posición social alta. Luego estaban los de clase sacerdotal que se dedicaban a todos los textos y manuscritos sacerdotales, los escribas del Estado que hacían las posiciones para la magistratura y los escribas del pueblo que eran los que relacionaban los actos y contratos, que son los antecedentes que podemos relacionar con el notariado. De esto lo que me interesa no es tanto que ustedes aprendan datos históricos, sino que entiendan la cultura, de qué se diferencian los hebreos de los egipcios, de qué se diferencian los romanos con la Edad Media, porque recordemos que hay etapas. Cada uno se da como una línea del tiempo, aunque se repiten muchos hechos y datos históricos, se va viendo que existe una evolución entre una y otra cultura. Pero recordamos siempre que nuestro principio es que no existió una cultura que sea la primogénita en haber originado el tema del derecho notarial. Luego tenemos los egipcios, que ellos eran los escribas y el sacerdote que cumplía las funciones del notariado. Entonces, el escriba y el sacerdote cumplían funciones de notarios y el documento autorizado por el escriba carecía de autenticidad sin el sello del magistrado. Aquí miramos una vez más cómo necesitábamos la aprobación de los magistrados para que este documento fuera válido. Yo les comentaba durante la clase que sin este tipo de documento era como que hubiéramos constituido un papel y no hubiéramos creado el timbre ni sello ni lo hubiéramos registrado. Es decir, no nació a la vida jurídica. Luego tenemos en antecedentes los griegos que se mencionan a los íngrafos, los apógrafos y los lemon, quienes formalizaban los contratos y escribían los textos de los tribunales y archivaban textos sagrados respectivamente. Aquí los Nemon también se encargaban de hacer los testamentos, entonces es bien importante que estudien solo en rasgos generales de la cultura. No les voy a preguntar ni fechas ni datos históricos específicos, pero sí culturales, entonces es importante diferenciarlos. En Roma, recuérdense que en Roma se creó también la Escuela de Bolonia y es uno de los pilares más importantes del derecho notarial. Nuestro derecho civil parte del derecho mercantil, parte del derecho romano. Entonces, es muy importante que relacionemos mucho y estudiemos mucho la historia de Roma. ¿Cómo Se dijo el originó. nombre, licenciada? Disculpe. ¿De qué cosa, perdón? De la escuela que se fundó en De Roma. Bolonia, pero eso lo vamos a ver en la Edad Media. Pero sí, en la Escuela de Bolonia. Gracias. Bueno, Randy, ¿tiene otra duda? ¿No? No, Ligda, se me había olvidado bajar la mano, disculpe. Ah, bueno, no tenga pena, ahí estoy para servirle. Entonces, de aquí se originó la palabra notario, que proviene del notario, ¿se recuerda? Y aquí estaban las notas tiroideanas. Entonces, si yo les digo, ¿de dónde se originó la palabra notario? Aquí sí es de Roma. Si les digo notario, también es de Roma. Entonces, cualquiera de esas dos preguntas que podrían existir en el examen, la respuesta es Roma. No es ni de Grecia ni de otro lugar más que de Roma. Las notas tironianas, ¿qué eran? ¿Alguien se recuerda?
¿no? Bueno, eran esas notas taquigráficas. ¿Sí, Fabiola? Eran caracteres abreviados los cuales constituían una especie de escritura en taquigráfica. Perfecto, Fabiola. Sí, muchas gracias. Entonces, tenían funciones también los escribas, propiamente funciones judiciales y la conservación de archivos y redacción de documentos legales. Entonces, aquí vayamos resaltando los elementos importantes de cada una de las culturas. De los romanos ya dijimos, está la palabra notario, el origen de la palabra notary, las notas tironianas, de qué significaban, que en Roma los escribas sí tenían funciones judiciales y que se encargaban de la conservación de los archivos. Luego aquí ya tenemos la Edad Media, que se produjo un retroceso por la evolución del notariado debido al desmembramiento del Imperio Romano y al dominio feudal. Sin embargo, posteriormente se retomó a la organización judicial para dar la autenticidad y ejecutoriedad de los documentos. Luego vemos el antecedente de España y aquí se recibió la influencia de la Escuela Notarial de Bolonia, que eso era lo que me decía Randy, o no me recuerdo quién era el compañero que tenía la duda. Creo que sí fue Randy o Abner. Fui yo. Sí, Abner. Sí, Muchas gracias. Sí, aquí está la Escuela de Bolonia y se establecieron las leyes que exigían que los escribanos fueran sacerdotes y que manejaran el arte de la escribanía. Luego tenemos en América Latina, que aquí ya vamos a ver el sistema notarial se trasladó de España y surgieron las leyes de las Indias. ¿Sí, Giovanni? ¿Qué tal? Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. Una pregunta, ¿sabedores o sacerdotes? Perdón, no escuché bien. Y sacerdotes, perdón, yo voy a hacer la modificación. Solo que, bueno, sí, voy a hacer la modificación, pero son sacerdotes. Y luego tenemos América Latina, aquí se trasplantó el sistema de España y surgieron las leyes de las Indias. ¿Alguien se recuerda por qué eran las leyes de las Indias? ¿No? Bueno. Randy, sí, dígame. Yo, licenciado, buenas noches. Si no Buenas están noches, ligadas las Jorge. leyes de la surgen con Ellas son las que crearon los españoles por para las masacres poder contra controlar. los nativos y Yo me acuerdo que son las que crearon los españoles para controlar acá a los indígenas en la conquista. Sí, muy bien. Gracias, Jorge, y gracias, Randy. Sí, Randy creo que se le, como que no se le escuchaba también, pero sí, su compañero Jorge ayudó a complementar muy bien. Como bien lo establecieron, cuando vino Cristóbal Colón y se llegó al pueblo centroamericano, se establecieron las leyes de las Indias y se iban a reglamentar por sus propias leyes que tenían cimientos en España, en la Escuela Italiana de Bolonia, pero iban a ser aplicables en el suelo centroamericano. Entonces, luego estaban las disposiciones para los escribanos y aquí el primer dato curioso que tenemos es que el primer notario era Rodrigo de Escobedo. Entonces, si hay una pregunta de cuáles eran el tipo de leyes que surgieron en América Latina, la respuesta es la India. Y la segunda, muy importante que la sepan, es quién era el primer notario, era Rodrigo Escobedo. Entonces, para que vayan tomando notas, que esas pueden ser una de las posibles preguntas de su examen. Luego tenemos en Guatemala, que esto también hace respuesta a lo que yo ya no les pude responder del examen. Estas son las leyes que nosotros teníamos y que les dejé en su primer tarea. Por supuesto, hay más, muchos de sus compañeros investigaron a más profundidad, pero por cultura general y para que ustedes lo entiendan, este era el resumen de lo que estaba en las diapositivas que presenté con mayor detalle durante las clases. Entonces, en Guatemala, el primer antecedente que nosotros tenemos es el manuscrito de Chichicastenango, la Biblia de Quiché y el libro sagrado, que también es mejor conocido como el libro del Popol Vuh. Entonces, si yo les pregunto, tal vez les pregunte cuál era el primer antecedente o de qué se trata el libro de Popol Vuh o qué es el manuscrito de Chichicastenango o subraya usted el primer antecedente
de Guatemala y puedo poner solo el libro sagrado. Entonces, para que tengan una idea de las posibles preguntas. Después tenemos el primer escribano. Entonces, el primer escribano en Guatemala fue Alonso de Reguera. Entonces, ¿cuál fue el primer escribano en Latinoamérica? ¿Alguien? Rodrigo Escobedo. Muy bien, Brian, fue Rodrigo Escobedo. Y el primer notario de Guatemala. Alonso de Alonso Reguera. Reguera. Perfecto. Entonces, esos Escribano fueron- y notario vendrían siendo lo mismo entonces, licenciado. Sí, Sí. porque los escribas, habíamos dicho en antecedentes, eran conocidos así porque escribían y redactaban todos los antecedentes que ya fueran por órdenes del rey, el padre o los sacerdotes o el feudal. Entonces, luego también se desarrolló más el término notario que hacía constar los actos y contratos que eran a requerimiento de las partes. Y luego, pues esto de la reforma liberal no se los voy a preguntar tan específico, pero sí quería que ustedes tuvieran como una retroalimentación de lo que era su tarea y también para que se den cuenta los que tal vez no me sacaron el punteo completo, cuántas leyes aproximadamente les faltaron para haber tenido una puntuación mucho más alta. Todo esto igual está dentro de las presentaciones que yo les entregué. Luego entonces, aquí llegaríamos con el primer tema, que era la evolución histórica del notariado. Entonces, ¿qué es lo que me interesaba a mí? Primero, que entiendan las culturas, no que se las memoricen, no que se sepan cada una de las divisiones de quiénes eran los que participaban, sino que entiendan las culturas y el mayor aporte de cada una de ellas. Recuérdense que para mí las más importantes, no es que las demás no sean importantes, pero las más relevantes son Roma, España, la Edad Media y también Guatemala, por supuesto. Entonces, luego vamos a tener el derecho notarial. Derecho notarial, como dijimos, ¿qué es? A ver, ya hemos hablado de qué es la definición del derecho notarial, se compone por 3 tipos de conceptos que llegan inmersos. ¿Alguien se recuerda de uno? ¿Me los quiere decir todos? El derecho notarial es el que se encarga de regular y supervisar los actos, contratos que rigen formalidades especiales para su validez y eficacia. Sí, muy bien, pero se recuerda, Gustavo, que habíamos dicho que existían 3 elementos. Uno era la función notarial. Liga, uno es la fe pública. No, la fe pública no. Recordemos que es el derecho notarial. Creo que María de los Ángeles había habilitado su micrófono. Si quiere, vuélvamelo a habilitar, que no la escuché. Sí, licenciada, disculpe, si no estoy mal, era la función notarial, la organización del notario y teoría formal del instrumento público. Sí, perfecto. Entonces, hablamos de estos 3 elementos que dijimos que si no, no podíamos hablar del notariado, porque estos conformaban un todo y fuimos definiendo cada uno. Entonces, la función del notario, que era el primero que establecemos en nuestras presentaciones, era el quehacer del notario, que constituye que nosotros seamos notarios. Entonces, aquí, como bien lo establecimos en la definición, es el conjunto de doctrinas y normas jurídicas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Yo les enseñé muchas definiciones, pero para mí esta es la más completa porque abarca las 3 definiciones esenciales. Entonces, recuérdense que hasta hicimos un ejercicio en clase en donde yo les dije, generen su propia definición del derecho notarial, pero que lleve estos 3 elementos. Si falta uno, está malo porque no completa el quehacer del notario. Entonces, recordemos siempre derecho notarial, estamos hablando de la función notarial, de la organización del notariado y de la teoría formal del instrumento público. Si falta una, no cuenta como verdadera esa su definición. Entonces, si yo les pido que ustedes ejecuten una definición, lleva estos 3 elementos cajoneros. Ya si ustedes quieren poner es el conjunto de normas jurídicas que regulan o es la ciencia, que depende, pero si me quieren poner es la ciencia o es la doctrina que define, ustedes sabrán cómo van a iniciar su definición, pero tienen que llevar estos 3 elementos. Si no llevan estos 3 elementos,
está mala su respuesta. Entonces, luego íbamos, sí, Daniel, no sé si tiene alguna duda. Sí, Ligda dijo que eran 3 elementos. ¿Podría repetir el tercero, por favor? Sí, está primero la función notarial, luego está la organización del notariado y el tercer elemento es la teoría formal del instrumento público. No sé si logró apuntar o alguien. ¿Quién manda? Buenas noches, Lick. Son las que están ahí donde dice conjunto de doctrinas, las que están subrayados. Sí, ¿Esos son? perfecto. Son los que están subrayados. Yo siempre les subrayé en las presentaciones los conceptos que considere más importantes y que sí o sí los tienen que saber. Entonces, aquí en el repaso les estoy dando una idea o un pequeño resumen de lo que nosotros ya vimos en clase, pero de todas maneras es bueno que ustedes siempre miren sus notas si quieren abarcar un poquito más o pasar algunos conceptos que no quedaron muy claros. Les soy honesta, de historia sí es muy teórico, no les estoy poniendo fechas, pero sí es muy teórico. Entonces, al considerar eso y por lo mismo que no les ha ido tan bien en el segundo examen, intenté no hacerles muchas preguntas, pero sí van preguntas de la primera presentación, eso es inevitable. Sin embargo, sí es atendiendo a los datos más importantes. No se vayan a preocupar tanto por memorizar fechas y datos, no, pero sí sepamos que por cultura general sí tenemos que manejar el Popol Vuh, quién fue el primer notario en Guatemala, quién fue el primer notario en Centroamérica. Tenemos que manejar esos conceptos. Eso sí o sí es casi que cajonero para aquí, a sus privados y a su vida, si se los preguntan hasta en el archivo a veces. Entonces, sí. Sí, Luis Pedro. Y una pregunta, las clases de escribanos con los hebreos y todo eso sí tenemos que memorizarlo. No, eso no se los voy a preguntar cuál era de cada lugar. No se preocupen por eso, como les digo, lo que más me interesa es que entiendan los conceptos y las diferencias. Entonces, de ahí ustedes tienen, si no estoy mal, son 4 o 5 preguntas de historia. No quise abarcar tanto eso. Entonces, son de cultura general, pero sí es importante que vean la primera presentación. O sea, sí la tienen que estudiar. Yo aquí les estoy dando como una recapitulación de los incisos más importantes, pero no les voy a preguntar, dígame, qué la definición de un notario y un escribano sacerdotal con un escriba del rey, tan así, no van a ser los conceptos, van a ser más generales, pero sí de los elementos esenciales y muy probablemente de alguna que otra cosa que haya subrayado como importante en la presentación inicial y en esta que les haya remarcado varias veces. Entonces, no sé si quedó claro, Luis Pedro. ¿Sí? ¿O Annalisa? Sí, me quedó claro. Gracias. Licenciada, una pregunta. ¿Esta presentación la subirá a Classroom? No, esta no, porque es repaso. Entonces, no es parte de su material. Listo, gracias, licenciada. Ligda, perdone. Sígame. Sí, perdone, solo con una consulta. Es que dentro de las diapositivas que usted nos dio, acá dice, donde dice es el conjunto de doctrinas, o sea, me refiero al conjunto de doctrinas de normas jurídicas que regulan a la organización de la función notarial y la teoría formal del instrumento público, que digo que esa era la definición que nosotros podíamos utilizar para lo que es el notario, pero acá dice que Enrique Jiménez Arnú, autor español, pero no sé si también esa sería válida, porque dentro de lo que usted nos está dando en estos momentos, usted colocó Óscar Salas, autor costarricense, pero no sé si las dos estarían bien, Ligda, cualquiera de las dos, o tendría que ser la que usted nos mencionó. No, recordemos que en las presentaciones, las que sí están como parte de su material son más extensas. Aquí no estamos hablando de la definición del notario, estamos hablando de la definición del derecho notarial. Y cuando yo empecé a explicarles tanto la definición del notario como derecho notarial,
les fui diciendo cuáles son las definiciones que están. ¿Se recuerdan? Empezamos a ver la Real Academia Española en algunos casos, luego la ley y luego unos elementos. Entonces, en la presentación usted va a ver que está la de Oscar Salas, que, como les dije en clase, para mí es la más importante porque abarca los 3 elementos esenciales para ser uno notario. Entonces, son los que están subrayados, que para mí, si usted lo coloca como doctrina, conjunto de normas, es el análisis jurisconsulto, como usted me lo coloque, es su interpretación, pero que lleve estos 3 elementos, para mí está bien. Si solo lleva 2, está incompleta su definición y estaría mal. Si solo lleva 1, está incompleta su definición y está mal. Entonces, sí hay que tener cuidado, y cuidado porque a propósito omití algunas palabras, a veces 1, a veces 2, entonces tengan mucho cuidado en leer qué les estoy pidiendo, porque esto lo hice en atención a que el trabajo en clase yo les pregunté, este último que realizaron les pregunté algo y me respondían muchas cosas, pero no me respondía la pregunta. Entonces, aquí sí necesito que leamos bien para que respondan directamente lo que les estoy preguntando. No más, no menos lo que les estoy preguntando. Ok, gracias, Ligda, muy amable. Bueno, como le digo, esta presentación va a ser de guía. Creo que sí se las voy a parar subiendo para que ustedes puedan retroalimentar. Es guía, no es la presentación definitiva. Entonces, por favor, para que tengan consideración de eso. Sí, Cindy. Buenas noches, Ligda. Solo con una consulta, ¿su examen será de preguntas directas o no se puede saber? No, mire, ahorita los estoy orientando de lo que tienen que saber para el examen. Lo que sí le puedo decir es que tienen que leer bien, tienen que llevar un resaltador, tienen que llevar un lápiz, tienen que llevar también un lapicero. Y lo que también sí les encargo, yo no permito ni borrones, ni tachones, ni nada, porque este es el curso de notariado. En el notariado uno tiene que revisar como 100,000 veces antes de imprimir algún tipo de documento, porque se equivocan, uno no puede tachar ni nada de eso. Entonces, lean bien las preguntas, tárdense el tiempo que consideren pertinente. No quiero circule, no quiero algo más, quiero subraye. Si se respondan las preguntas, quiero que respondan las preguntas. No que me respondan es que el origen de aquí, del año, de... Si me lo quieren poner, perfecto, pero respóndame la pregunta, que eso fue lo que les paró bajando a muchos puntos, porque nunca me llegaron a la conclusión. Y entonces en la retroalimentación que tengo de sus trabajos les pongo, y entonces, porque sí está muy bonito el fundamento, el antecedente, pero no llegamos a una conclusión. No van a poder sacar ni código, ni leyes, ni apuntes, ni teléfono, ni absolutamente nada. Es un examen pensado en análisis. Hay unos datos que evidentemente son históricos, pero no pueden sacarlos, no pueden sacar tampoco hojas ni nada. ¿Alguna otra pregunta? Madeline. Sí, Lick, disculpe, ¿será que me puede repetir cómo formularía la pregunta acerca del Popol Vuh? Pues mire, dependiendo, porque no es que me la sepa de memoria si se las pregunté o no, pero digamos, le puedo preguntar cuál fue el primer antecedente en Guatemala, de qué otro nombre se conoce el Popol Vuh, dígame de qué trata el manuscrito de Chichicastenango, o sea, a qué conocemos como Biblia Quiché. Hay diferentes preguntas que pueden salir de eso, pero ese es uno de los temas principales, es de cultura general, que es de básico, si no estoy mal, le ponen a uno a leer el Popol Vuh, entonces se supone que nosotros ya tenemos base y conocimiento de ese libro y los otros, las otras denominaciones que tiene el libro. No les voy a preguntar de qué trata el contenido del Popol Vuh, pero sí que sepan que es uno de los antecedentes del notariado. Ok, muchas gracias. Bueno, luego vamos a ver las funciones. Recuérdense que en su presentación tienen varias funciones, es atendiendo al actuar, atendiendo a la ejecución o ejercicio. Hay varias. A mí la que me interesa que ustedes sepan es que uno tiene la función de modelar la voluntad de las partes, tramitar asuntos de jurisdicción
voluntaria que se requieran, hacer constar actos o circunstancias que se presencien y la autenticidad. Entonces, esos son los elementos más importantes, ya sea que les pregunte de qué se trata moldear la voluntad de las partes o que les diga, mencióneme alguna de las funciones del notariado. Me refiero a esto. Esto es lo que yo necesito que ustedes me respondan si les estoy pidiendo este concepto. Luego, la finalidad, siempre se los he dicho, es crear certeza y seguridad jurídica, valor probatorio y permanencia del documento. Entonces, esa es la finalidad. Certeza jurídica, seguridad jurídica, valor probatorio y permanencia. Es finalidad, no es principio. Recuérdense que si les pregunto y me lo ponen como... Sí, no sé quién está. Madeline o Erwin. Erwin, sí. Sí, licenciada, perdón, es una pregunta sencilla. Aparte de lo que usted ya dijo, que cómo se ejercía el notariado y de los escribas, los sacerdotes y la época romana, pero quiero hacerle una pregunta con relación a los sistemas. Usted se va a basar algo del contenido sobre los sistemas del notariado, perdón, gracias. Sí, pero no tan a fondo. De la primera presentación, no, esos son de la segunda. Los vamos a ir viendo, lo que sí les voy a tomar como más importante en esta presentación. Ahorita los temas más importantes de la primera presentación ya se los enseñé. Ustedes pueden complementar con la presentación inicial y así lo pueden ir estudiando. Mi sugerencia, que primero entiendan y analicen los conceptos de esta presentación que les voy a subir, pero que se recuerden que no es lo único, o sea, sí complementenlo con las otras presentaciones. Y por favor, si tienen alguna duda, no nos alcanza el tiempo, escríbame un correo. Yo trato de contestarle lo antes posible, escríbame un correo. Como tienen de fecha límite las personas que hacen falta hasta el sábado a las 10, si no estoy mal, les coloqué. Desde a partir del sábado a las 2 de la tarde, escríbanme sus dudas y yo se las voy a ir respondiendo para que así logre separar las personas que están pendientes de nota con las personas de dudas. Sí, Johanna. Licenciada, muy buenas noches. Sí, buenas noches. Con respecto a mi constancia de que el día que no asistí, fue por las rescisiones que se están dando ahorita en mi ministerio. Entonces, no sé qué constancia Johanna, le debo presentar. Perdone, Lita. Johanna, yo creo que yo ya la tengo en mi listado. Tomó fotografía a la presentación. Fíjese, Lita, que ahorita estoy viajando para Cobán porque tengo una audiencia de primera declaración en Cobán. Fíjese, Lita. Mire, Johanna, no se preocupe, usted vaya para su audiencia tranquila. Si su compañero le puede pasar los apuntes, escríbame un correo nuevamente y le confirmo yo. Yo me recuerdo que sí, pero no sabría confirmarle en estos momentos. Escríbame un correo, no se preocupe, que tenga un buen día y cualquier duda me escribe un correo. Ya, solo lo último para ya no interrumpirla. El trabajo que tengo pendiente, Lita, ese es el que subió en el Classroom, no tengo muy claro porque voy manejando. No, todavía no he subido los trabajos de las personas que están pendientes porque tienen hasta el sábado. Muy bien, está bien. Entonces, le escribo el correo, licenciada, y le agradezco. Pase feliz noche. No tenga pena, feliz noche y buen viaje, con cuidado. Gracias, licenciada, muy amable. Bueno, feliz noche. Bueno, y entonces aquí seguimos viendo las teorías que explican la naturaleza jurídica de la función del notario. Entonces, aprendámonos bien este título. ¿Cuáles son las teorías que explican la naturaleza jurídica de la función del notario? Tenemos la funcionalista o funcionarista, que quiere decir que el notario es un funcionario público. Aquí sí dijimos que él sí tiene la calidad de funcionario público, que interviene en los actos y contratos en nombre del Estado. A diferencia de nosotros,
Aquí la funcionalista sí considera que es un funcionario público, sí llena dentro de los requisitos. Se recuerdan que nosotros dijimos que el notario es el profesional del derecho que tiene calidades de funcionario público, ejerce una función pública en cuanto al instrumento, pero no es un funcionario público. Luego está la teoría autonomista, que quiere decir que el notario es un profesional independiente. Luego la teoría profesionalista, que quiere decir que es un profesional del derecho que actúa como un asesor imparcial. Y luego está la teoría ecléctica. La teoría ecléctica es súper importante porque nosotros la utilizamos aquí en Guatemala. Entonces, si yo les llegara a preguntar qué teoría se utiliza en Guatemala que explica la naturaleza jurídica de la función del notario, la respuesta que yo quiero es la ecléctica. ¿Y en qué consiste? Es que se reconoce tanto el carácter público del notario como su condición como profesional del derecho. Entonces, aquí reconocemos carácter público y que es profesional del derecho. Yo les había dicho que es una mezcla entre la teoría funcionalista con la teoría profesionalista. Entonces, para que la tengamos en cuenta, que son de las preguntas que pueden haber. ¿Sí, Ari? Licenciada, buenas noches. ¿Podríamos dar la definición como el notario es un profesional del derecho con función pública que da fe y certeza jurídica a las actuaciones de ley o a requerimiento de parte? Sí, muy bien, Ari. Solo que ya se me adelantó a la tercera presentación, pero sí, sí está muy bien su definición. Luego vamos a ver el segundo elemento. Entonces aquí ya vimos del derecho notarial. Primero, lo que me interesaba de la función del notario. La segunda, la organización del notariado. ¿Qué dijimos que la organización del notariado? Es el conjunto de requisitos legales y una estructura administrativa. Entonces, esto es, no cuáles son las dos divisiones, no cuál es la Organización Internacional de Notariado, que son las subdivisiones que es importante que lo sepan, pero lo que a mí me interesa que ustedes capten es en qué comprende la organización del notariado. Y comprende en un conjunto de requisitos legales y en la estructura administrativa. Luego vamos a ver lo que es la teoría formal del instrumento público, que esto se conoce como la técnica de elaboración del instrumento público de acuerdo a las formalidades requeridas por la ley. Entonces, ¿qué es la teoría? Aquí la palabra clave es técnica, la técnica de elaboración del instrumento público, que cumple con las formalidades requeridas por la ley. Entonces, por favor, aquí igual necesito que lo que dominemos sea el concepto. Si ya manejamos estos tres, ya sabemos en qué comprende el derecho notarial. Entonces, para que lo tomemos en cuenta. Características del derecho notarial es una, que no hay litis y que es la fase normal del derecho. ¿Por qué decía yo que era la fase normal del derecho? ¿Alguien se recuerda o alguien quiere decirme por qué piensa que es la fase normal del derecho? Perfecto, Juan Antonio. Sí, es por eso, porque no hay una litis, acuda a los principios de voluntariedad, de que es imparcial también y que crea certeza y eficacia en los actos y contratos que autoriza el notario. Entonces, por eso le llamamos fase normal del derecho y porque también dentro de los procedimientos vamos a ver, por ejemplo, cuando hay una división de la cosa en común, la mayoría de veces hay litis, entonces pasa de ser un proceso notarial a homologarse por medio de un juzgado. Entonces ya no es una fase normal, es una fase normal porque el notario inicia los trámites y los termina un juez. Vamos a verlo también en notariado 2, si yo tengo el gusto de dárselos, cuando es que se homologa de un notario a un juez. Entonces, en teoría, el derecho notarial es meramente voluntario. Aquí es lo que nosotros le decimos la fase normal del derecho. Entonces, si les pregunto, ¿a qué se le conoce como la fase normal del derecho en el derecho notarial?
La respuesta sería a que no existe litis o conflicto entre las partes. Luego, que sea la seguridad y certeza jurídica, es decir, que lo que el notario está escriturando por cierto se toma como fe de cierto y que se admite prueba en contrario, sí, pero se toma por cierto. Y luego la voluntad, que esto está arraigado con que no hay litis. Las partes tienen que comparecer sin coacción, libre y voluntariamente y en el libre ejercicio de sus derechos. Luego tenemos los principios. Los principios, les soy honesta, no me dio tanto tiempo de desarrollarlos, pero sí es bueno que los vean en su presentación inicial. No les voy a preguntar los artículos, pero sí necesito que entiendan en qué comprenden en cada uno de estos principios. La fe pública es nuestra calidad que nosotros utilizamos de dar por veraz los documentos. La autenticación es esa prueba fehaciente de que los documentos son fidedignos. La forma jurídica es que tiene que cumplir con los requisitos de ley. La mediación es parte de que nosotros vamos a asesorar de este proceso de manera imparcial. La rogación es porque estamos siendo requeridos por una parte. El consentimiento es porque no hay litis y la persona de manera voluntaria accede a realizar la constitución de este contrato o dar fe de los actos que se están sucediendo. La unidad del acto, que se recuerdan que aquí teníamos unas excepciones, que en la unidad del acto se da por iniciado. Una vez que ustedes inician el instrumento, tienen que terminarlo. No pueden decir, no, mañana mejor voy a terminarlo. No, tienen que terminarlo. Hay algunas excepciones, mírenlas. Y también está el principio de publicidad que yo les decía, estos no están en reserva de nadie, son de carácter público. Si ustedes tienen interés en algún tipo de documento, pueden ir a solicitar información, con excepción de los testamentos cuando las personas están aún vivas o cuando están bajo algún tipo de reserva porque continúan un proceso judicial. Y la imparcialidad, que quiere decir que el notario no tiene interés en ninguno de los asuntos ni en ninguna de las partes y por lo tanto hace el contrato sin interés. Perdón, licenciada, ¿qué había dicho de la rogación? Perdón. Rogación es que me requieren las partes, me están rogando. Entonces, eso es. Ya, gracias. Están mejor definidos, mejor dicho, en su presentación, pero para que tomen en cuenta los principios, súper importante, conceptos. No les voy a pedir artículos porque no les estoy pidiendo que saquen las leyes, pero sí que manejen los conceptos. Luego ya vamos por la tercera presentación. Vamos rápido. Aquí ya estamos viendo lo que es el notario. Entonces aquí dijimos que era un profesional del derecho encargado de una función pública que consiste en recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes. Este fue el concepto general que habíamos tenido y luego les había dado la definición legal que está en su artículo 1 del Código de Notariado, que dijimos que el notario tiene fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos en los que interviene por requerimiento de las partes o por disposición de ley o a requerimiento de las partes. Entonces, son súper importantes. Aquí necesito que miren las diferencias porque como a Gustavo le pasó, tienden a confundirse las diferencias en derecho notarial y el notario. Entonces aquí les hice un cuadro con las diferencias. Los requisitos del notario es que es fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos que intervenga por disposición de ley o a requerimiento de parte. Entonces aquí es importante estos elementos. Estos sí o sí tienen que llevar la definición del notario. Ya luego ustedes lo complementan como es el profesional, es el profesional que se encarga, que tiene una fe pública para hacer constar y autorizar actos y contratos que interviene por requerimiento de parte o disposición legal. Entonces, ustedes van creando sus definiciones media vez cumplan con todos estos parámetros. Y luego del derecho notarial, que esa la tenemos a su derecha.
que está la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Entonces, es el conjunto de normas, principios e instituciones que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público, o bien es el conjunto de doctrinas que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Entonces, diferencias: izquierda está la definición de qué es el notario, derecha está la definición del derecho notarial, para que no se confunda. Luego, Disculpe, disculpe que le interrumpa. ¿Cómo Sí, fue que Brian. dijo ahorita lo anterior? Para que no nos confundiéramos. De los elementos. Entonces, digamos, cuando hablamos del notario, estamos hablando del profesional del derecho que tiene fe pública para hacer autorizar actos y contratos en los que interviene por disposición de la ley o a requerimiento de parte. Aquí es el qué hacemos, para que usted más o menos lo interprete. Aquí, ¿qué hacemos? Y en el derecho notarial es en qué consiste. Entonces, es el conjunto de normas, principios e instituciones que regulan la organización del notariado, la función notarial y la teoría formal del instrumento público. Si se da cuenta, en el derecho notarial tenemos 3 elementos. En el notario tenemos profesional del derecho que tiene fe pública para hacer autorizar actos y contratos que interviene por disposición de ley o a requerimiento de parte. Dependiendo cómo lo divida, van a ser entre 5, 6 o 4 conceptos, pero sí necesito que lleve fe pública, hacer constar o autorizar actos y contratos que interviene por disposición de ley o a requerimiento de parte. Entonces, uno es el que hacer, el otro es en qué se compone. ¿Sí quedó claro, Brian? ¿O alguien más tiene alguna duda? Sí, ya, muchas gracias. Perfecto. Entonces, ahí para que ustedes vayan viendo las diferencias. Luego estábamos hablando de los ejemplos de los actos y contratos en los que interviene por disposición de la ley. Y aquí tenemos unos ejemplos. No quiere decir que se aprendan estos ejemplos, pero para que tengan una idea, si de repente les digo, ejemplifique algún ejemplo de los actos y contratos que el notario interviene por disposición de la ley, aquí estarían las actas de legalización, las actas de matrimonio y el testamento cerrado. Son unos ejemplos, por supuesto que hay más. En su presentación principal les puse más elementos, pero a mí solo me interesa que entiendan el concepto y el efecto, no que se analicen cada uno de los ejemplos. No les voy a poner cuál es el ejemplo de acto y contrato que dispone por disposición de ley, ejemplifíqueme, no. Solo es que ustedes tengan una idea, con que me lleguen a mencionar uno, no se tienen que memorizar uno en específico. Para mí está por bien calificada esa respuesta. Luego vimos los requisitos habilitantes. Súper importante, y más porque este es notariado 1. Si no sabemos cuáles son los requisitos para ser notario, mucho menos vamos a saber los requisitos que van a solicitar las partes y qué requisitos son importantes. Entonces, aquí los requisitos habilitantes serán ser guatemalteco, mayor de edad, estado seglar, domiciliado en la República, título profesional, colegio profesional, colegiación profesional, que registre el título en la Corte Suprema de Justicia, que registre la firma y sello en la Corte Suprema de Justicia, que sea de notoria honradez. Obviamente después en el ejercicio profesional vamos a ver que también tienen que estar inscritos en la SAT, hacer el cambio jurídico, registrarse también en un registro, en la inscripción, generar su código electrónico, pero eso ya es más tema de práctica. Ahorita los requisitos que nos exige la ley: guatemalteco, mayor de edad, estado seglar, domiciliado en la República, título profesional, colegiación, registro del título en la Corte Suprema de Justicia, registro de la firma y sello de la Corte Suprema de Justicia y la notoria honradez. Luego vimos los impedimentos absolutos o permanentes, que eran los civilmente incapaces
los toxicómanos, ebrios habituales, los ciegos, sordos, mudos y los que adolecen de cualquier otro efecto físico, mental que les impida el desempeño de su cometido y los inhabilita y rehabilita la Corte Suprema de Justicia. Eso sí, entendamos quiénes rehabilitan y habilitan en todos los casos. Se recuerdan que cuando hablamos de los civilmente incapaces, yo hice hincapié a una de sus compañeras que existían dos tipos de capacidad, absoluta y relativa. Entonces, aquí hicimos un ejemplo de las personas que nacen con incapacidad absoluta y los que son con incapacidad relativa. Estos pueden ser los que son interdictos, los que también son declarados como incapaces ya durante su adultez bajo diferentes circunstancias que establece el Código Civil. Pero esto es súper importante. Por ejemplo, si yo les pongo en un caso, Marcelo es declarado interdicto por el juez de primera instancia del ramo civil del juzgado 12º de Guatemala. Y pasan 10 años y Marcelo quiere ejercer como notario. ¿Puede Marcelo ejercer como notario, sí o no, y por qué? ¿Alguien quiere responder? No podría ejercer ya que fue declarado interdicto y es una de las impedimentos absolutos para ser notario. Perfecto, Ari. Pero digamos que aquí hay una trampa, porque si yo les pondría, supongamos que es un examen de selección múltiple, yo les digo, sí, pero si lo rehabilita la Corte Suprema de Justicia en uno de los sucesos, ¿estaría correcto o incorrecto? ¿Estaría correcto, Ligda? Perfecto. Y si les pongo sí, pero lo rehabilita el juez, ¿estaría correcto o incorrecto? Incorrecto. ¿Por qué? Porque el juez no tendría como que la autoridad o Porque tendría que ser la Corte Suprema de Justicia. El juez no tiene la potestad para poder Perfecto, autorizar. Exacto, aquí estamos hablando que no es competente para rehabilitarlo porque como bien lo vimos en la ley, en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, ya se dieron cuenta que sí tenemos que leer bien porque una palabrita nos puede cambiar todo y entonces está mal. Tárdense el tiempo que ustedes consideren prudente, pero leamos bien. ¿Sí, Martín? Perdón, Vic, es que es el teléfono de mi hijo, perdón. Ah, Soy no tenga Gladys. pena. Usted mencionó lo de capacidad absoluta y relativa. Perdón, no le entendí muy bien eso. Perdón, es que está mi hijo acá. No tenga pena. Cuando nosotros hablamos de que usted nació con incapacidad absoluta, es que usted no puede ejercer sus derechos. Entonces, por algún tipo de razón, porque sufra alguna alteración mental o física que le impida a usted desarrollarse y entonces tiene que estar al cuidado de alguien siempre. Pero cuando usted habla de esa incapacidad que se vuelve relativa es porque usted estaba bajo el pleno uso, goce de sus derechos y raciocinio mental, intelectual y físico, pero por alguna circunstancia, abuso de drogas, abuso de alcohol, algún tipo de accidente, usted queda imposibilitada para realizar un desarrollo cognitivo o físico que le permita ejercer funciones como notaria. Entonces, por eso era importante recordar esos tipos de capacidades. Cuando hablamos capacidad absoluta es porque usted tiene todos sus derechos y ejerce todos plenamente con la mayoría de edad, los 18 años. Y después se vuelve la relativa cuando usted es menor de edad y tiene ciertos derechos, más no todas las obligaciones. Por eso es importante conocer estos dos conceptos para que cuando apliquemos la incapacidad sepamos que usted no es capaz por dos razones. O usted nació con incapacidad absoluta porque nunca va a poder desarrollar los elementos cognitivos que lo hagan una persona independiente y que se pueda desarrollar y va a depender de un tutor, o usted desarrolla este tipo de incapacidad relativa porque tiene independencia al alcohol, drogas, y entonces se le inicia un juicio por interdicción, así es que llama la figura. El juez evalúa si usted es competente para su desarrollo cognitivo y físico para poder ejercer su vida como adulto,
o bien no, y necesita resguardo de un tutor, y entonces se le mete ya sea en programas, Alcohólicos Anónimos, o bien un lugar de rehabilitación que sea especializado para sus necesidades, o bien un tutor privado que guíe y administre toda su situación financiera y sus necesidades porque usted es incapaz para desarrollarse. Digamos, en el caso de aquí sería una persona declarada interdicto por, supongamos, abuso de alcohol. El alcoholismo se puede recuperar varios años, sí, con tratamiento, sí. Es una enfermedad que se cura, pero mientras usted está intoxicada, está por ese trance de incapacidad relativa. Cuando usted se logra recuperar, puede hacer los trámites para que le rehabilite la Corte Suprema de Justicia, le hacen evaluaciones, toman dictamen desde que usted efectivamente ya está rehabilitada y entonces usted ya puede volver a ejercer como notaria previo a estos exámenes y que exista esa rehabilitación. No es un paso sencillo, pero sí es posible. No sé si quedó claro. Sí, súper claro. Muchas gracias, licenciada. Gracias. No, Cristina, si de nada, si el notario tiene capacidad relativa, no, y ahorita lo vamos a ver, que eso también vimos. Aquí está, incompatibilidad o impedimentos relativos o temporales. Entonces, aquí vimos cuáles son los motivos. Primero, el auto de prisión. Segundo, que ostente un cargo público de aneja jurisdicción o que depende sueldos del Estado. Solo permítame que creo que... si vamos a usar el código de ética, la asistencia, ahorita lo voy a comentar a todos. Aquí está. La asistencia, fíjense que sí, no me manden correos si se les olvida la asistencia, porque miren, no se lo respondo, yo ya di los lineamientos en cuanto a la asistencia. Y les comento que ahorita yo ya tengo un verificador de cuánto tiempo se conectan y quiénes se conectan. Entonces, igual necesito que ustedes llenen el formulario por cualquier respaldo que algún día nos sirva el sistema, pero a mí ya me notifica quiénes se conectan y cuánto tiempo se conectan. Entonces, en automático se termina la sesión y a mí me envían los minutos, la hora y todo. Igual siempre es bueno que ya haya su formulario. Bueno, entonces regresando, incompatibilidad o impedimentos relativos temporales, está el auto de prisión, el cargo público de aneja jurisdicción. ¿A qué le llamábamos aneja jurisdicción? ¿Alguien se recuerda? Tal vez es una pregunta del examen. ¿A qué le llamamos aneja jurisdicción? Bueno, aneja jurisdicción venía del término anexa. Yo les decía que es alguien que tiene subordinados. Entonces, por ejemplo, el director general de la policía, el director de registro de la propiedad, la directora del Archivo General de Protocolos. Entonces, es alguien que tiene un subordinado a su cargo o que vengan sueldos del Estado y que no hayan cumplido las obligaciones del artículo 37 del Código de Notariado. ¿Qué obligaciones son? El aviso trimestral, el inscribirse, el cumplir con el protocolo. Entonces, este tipo de obligaciones que yo les comenté, precisamente ese día era el último día para entregar el aviso trimestral y luego van a salir todos los que ahorita están con impedimento para ejercer el notariado. Y luego tenemos las excepciones súper importantes. Está el docente, los organismos del Estado cuando el cargo no es de tiempo completo, el miembro del Tribunal de Honor, miembros de corporaciones municipales, juntas de conciliación, tribunal de arbitraje y jurados de imprenta. ¿Quiénes eran los jurados de imprenta? No, bueno, les contaba yo. Los periodistas. ¿Qué dijo Jorge? Perdón, no le escuché. Los que juzgan a periodistas, los que están encargados de juzgar a periodistas que no se van a tribunal de justicia normal, sino tienen su tribunal de imprenta, que juzga... En el artículo 5 del Código Notariado, en la parte donde decía Tribunal de Conflictos, si no estoy mal, esos serán los miembros del Tribunal de Cuentas. Sí, gracias. Perfecto, Jorge. Sí, muy bien. Perdone que lo interrumpí. Abner sí tiene razón y creo que otra vez no hice la corrección. Bueno, pero digamos,
Estas son las excepciones que, como bien lo dijo Jorge, los jurados de imprenta es una de las únicas excepciones de Guatemala en la que ustedes van a ver un juicio de jurados y que está basado en la ley de libre emisión de pensamiento. Entonces, súper importante, es un proceso pequeño, pero es súper importante que ustedes lo sepan, lo puedan analizar, en algún momento lo van a ver en su vida profesional. Entonces, por ejemplo, si yo les pongo un caso, Jennifer es trabajadora en el organismo legislativo, desempeña un cargo como asesora segunda del ministro Martín Leonel. Su horario laboral es de 8 a 1 de la tarde, de lunes a viernes. Por lo tanto, Jennifer quiere ir a aperturar su protocolo. ¿Puede hacerlo o no? Sí, Si sí puede, puede. un horario puede ser fuera de su trabajo. ¿Seguros? No, no puede. No porque devenga sueldos del Estado. ¿Sí o no? Entonces ya me confundí. Sí, sí Lo puede. puede hacer porque no tiene personal a su cargo. Solo es asesora de medio tiempo. Perfecto. Porque no tiene personal a su cargo y porque es asesora de medio tiempo. Y aquí miramos que es una de las excepciones. Entonces, organismos del Estado cuando el cargo no es de tiempo completo. Pero si Jennifer trabaja de 8 a 4, de lunes a viernes, 4:30, ¿podría o no podría? No, ahí no podría. Ahí no se puede. Porque sí ¿Por está qué? cumpliendo con un horario estipulado. Ah, porque Y es, su... es el horario normal de un funcionario público, de 8 a 4:30 de la tarde. Pues no tanto porque es el horario de funcionario público, sino que es un horario de tiempo completo. Sí, Delfina y luego Jorge, por favor. Ligda, disculpe la molestia, fíjese que he estado intentando en hacer mi asistencia y no me deja. Disculpe, ¿la puede habilitar de nuevo? Lo mismo, licenciada, disculpe. Me parece como que ya se cerró. Sarina, no sé si está aquí presente. Sí, licenciada, estoy presente. Y no sé si me puede habilitar, por favor, la asistencia por más tiempo. Claro, ahora veo eso. Gracias. Sí, Jorge Luis. Eso era, disculpe, licenciada. Era lo No mismo, tengo pena. Le compañero. voy a pedir a Sarina, si no me hace favor, Sarina, para habilitarlo hasta las 9. Que yo no sé qué hice entonces para... Ah, es que yo lo deshabilité a las 8. Sí, hace 4 minutos se cerró. Bueno, voy a seguir porque todavía tenemos un tiempo. Perdón que les quite un tiempo extra, pero sí creo que es importante que miremos estos casos. Si se tienen que retirar, no se preocupen, se pueden retirar. Bueno, entonces estábamos viendo este tipo de excepciones. Cuando ya pasó el rango del horario, aquí nos damos cuenta que sí, está teniendo un cargo por tiempo completo. Entonces aquí no entra dentro de las excepciones. Entonces, aunque su puesto no llegara a ser como tal funcionario público, su cargo es de tiempo completo. Y si Paulina trabaja en corporación municipal, pero recibe un salario del Estado, ¿puede o no? Sí, Lica, sí puede porque no hay incompatibilidad porque en la está en el código municipal. Pienso que no, porque en el inciso 2 dice que deben el sueldo del Estado. Perfecto. Esa es la respuesta. No se puede porque devengan sueldo del Estado, a menos que esto sea ad honorem, si permite las excepciones. Jimmy, no sé si tiene una duda. Buenas noches, licenciada. Disculpe la pregunta. Así como de los notarios que tienen cargos públicos y como usted decía, el horario que termina hasta las 4:30, pero supongamos que a este funcionario público le piden que celebre un matrimonio
después de su horario. Obviamente los matrimonios en su mayoría son en la tarde-noche, entonces ¿podría este funcionario público celebrar el matrimonio en sí? Pero él es funcionario público, está como funcionario público. Sí, esa es mi duda. Entonces no puede porque es funcionario público, es uno de los impedimentos. Y si fuese asesor y su horario es hasta las 4:30, o sea, es horario completo, pero el matrimonio es, supongamos, un sábado. No, pero recuérdese que aquí el requisito es que es horario completo. Si Erwin ya van a enviar el link, por favor no lo exija, solicítelo de manera respetuosa. Pero sí, ya Sarina está trabajando en lo del link. Recordemos aquí el tiempo de los horarios, Jim. Si está trabajando a tiempo completo y tiene calidad de funcionario público, entonces no, porque aquí entonces regresemos a ver que existe, miren, incompatibilidad o impedimentos relativos o temporales, porque cuando usted deja de ser funcionario público, usted puede ejercer el notariado. Entonces aquí dice cargo público de aneja jurisdicción o que devengan sueldos del Estado. Si yo devengo un salario del Estado y tengo un cargo público, no puedo ejercer. Y aquí, digamos que fuera una excepción, pero mire, del Estado, organismos del Estado, cuando el cargo no es de tiempo completo. Y en el caso que usted me está diciendo, sí es de tiempo completo. Bueno, está bien, gracias. Ajá, o sea, tiempo completo no es que si de lunes a viernes, jornada, sábado y domingo podemos, no, es que Sí, si usted si usted tiene una relación laboral y tiene la calidad de funcionario, no se puede. Sí, Luis Pedro. Gracias. Tenía una duda, si digamos que yo trabajo en una empresa privada y trabajo de 8 a 4, ¿ahí sí puedo ejercer o igual como no tengo tiempo libre, por decirlo así? No, si usted trabaja en empresa privada, habría que ver los términos de contrato porque sí lo pueden demandar por competencia desleal. Que gracias. Eso es muy relativo. No tienen compatibilidad para ser notario per se, pero sí lo pueden demandar por competencia, por una violación del Código de Trabajo, por una causal. Vicenta, no se preocupen porque de todas maneras, como les digo, a mí me genera la asistencia en línea de ustedes. Quienes sí se conectaron, me salen cuántos minutos se conectaron y en qué fecha se conectaron. Entonces, en estos momentos no se preocupen tanto por la asistencia. Me estaban preguntando, se me olvidó si me preguntaban algo o si respondí. Bueno, sigamos, perdón, pero me desorienta leer y ver al mismo tiempo. Bueno, luego estábamos viendo las obligaciones del notario, que es guardar el secreto profesional, solicitar información a los clientes, a los registros y toda la información necesaria para que nosotros podamos dar una asesoría efectiva y establecer los efectos jurídicos de las acciones que nosotros vamos a llevar a cabo. Y luego estamos para orientar y explicar las alternativas que tienen. Yo les explicaba que a veces dentro de las alternativas está ir a tribunales de conciliación, arbitraje, otros métodos alternativos de resolución, pero estos métodos a veces no les gustan a los clientes, pero uno tiene que explicarles la relación del beneficio. Lo que no les gusta es que a veces en conciliación ellos también tienen que ceder, entonces a veces uno dice es mejor perder un brazo que perder el cuerpo. Un proceso puede llevar, dependiendo del tipo de proceso, 2, 3 años, 5 años, 10 años, 15 años, y una conciliación puede llevar 6 meses, 8 meses, entonces prefieren en 8 meses recibir 10,000 quetzales o en 15 años recibir 15,000 quetzales. Entonces, es lo que ustedes tienen que poner en la balanza a su cliente para poder ver alternativas. Hay muchas más alternativas, por supuesto, pero eso queda en labor de la investigación y asesoría del abogado notario. Sí, Anton. Bueno, creo que no. Y luego la de pagar impuestos. Todo contrato o acto jurídico tiene la obligación de pagar impuestos. Entonces, esto sí es súper importante porque si no, no son válidos.
La deontología jurídica, ya casi voy a terminar, es súper importante. Miren, en este trabajo les fue súper mal. Por supuesto, hubieron 2 grupos que no les fue tan mal, pero sí me decepcioné y les he de decir que, como les dije a los que sacaron 7, no es que todo estuviera correcto, pero como lo hicieron todo y en su mayoría pues sí cumplieron con los elementos, pues les di el punto extra. Aquí la deontología jurídica es una rama de la ética profesional que pertenece a principios y normas y deberes éticos que deben de guiar la conducta y el ejercicio de la profesión del derecho, es decir, el buen actuar ético del notario. Entonces, si les pregunto qué es la deontología jurídica, se rige bajo los principios, normas y deberes éticos que deben de guiar la conducta en el ejercicio del notario o del profesional del derecho, abogado, notario, juez, magistrado y todos los que integramos el derecho. Entonces, esa es la deontología jurídica. Y luego los principios. En esto sí quiero ser muy clara. Es muy, muy probable, 100% seguro, que les voy a preguntar los principios. Entonces, que están en el postulado de su código de ética profesional. Muchas gracias, Sarina. Sarina igual ya habilitó ahorita la asistencia, así que por favor, si no la han podido llenar, llénela. En estos casos sí les voy a poner casos prácticos, entonces muy parecidos a los que vimos en clase. Entonces sí necesito su análisis completo y que distingan. Por ejemplo, si les pongo una situación que me digan, por ejemplo, Jorge Luis llega a su oficina el licenciado Kenneth Cifuentes y le dice que acepten un caso de pensión alimenticia y que ese caso ya va a estar ganado y que lo acepten y lo acepten y lo acepten. Y viene Jorge Luis y le dice, bueno, está bien y lo aceptan. Cuando se van dando cuenta, están ejerciendo un caso de pensión alimenticia contra alguien que ni siquiera reúne los requisitos para ser el padre del pensionado. Entonces, aquí, ¿bajo qué postulado? No, ninguno. ¿El postulado de prudencia, Liz? Perfecto, José Manuel. Y perfecto, Heidi. También ya vi ahorita que puso prudencia también. Sí, es el de prudencia. Entonces, algo así van a ser la naturaleza de los casos que les voy a preguntar. Si analicen sus dos, son muy, pero muy parecidos a los que hicieron en clase. Entonces, si de verdad los hicieron a conciencia, si hablaron con sus compañeros, son parecidos. Entonces, aquí se los puse de todas maneras, si los quieren ver. Probidad en la rectitud, honradez, integridad en la lucha contra los abusos de corrupción, decoros, vivir con dignidad y decencia, observando la conducta honesta y discreta. Prudencia es actuar sin precipitaciones y con juicio sereno en el ejercicio profesional. Y lealtad, la fidelidad a la justicia y al cliente, incluyendo respeto al secreto profesional y la consideración hacia todas las partes. Luego está independencia, que es la libertad completa en el ejercicio del ministerio, respetando las leyes y el orden público. La veracidad, que es evitar toda alteración de la verdad en el ejercicio profesional. La juridicidad, que es velar por la legitimidad y justicia en el ejercicio del derecho. La eficiencia, que es el deber y preparación del estudio permanente para la mejor formación técnica. Y la solidaridad, que es mantener consideración y respeto hacia los colegas, promoviendo la fraternidad y la colaboración entre ellos. Entonces, para que los tomen en cuenta, no necesito que los memoricen, necesito que los entiendan, que los puedan interpretar y que los puedan distinguir. De esto es muy probable que no les ponga definiciones, sino casos, porque necesito ver cuál es su análisis individual. En los casos, miren, a mí me decepcionaron muchísimo. Sinceramente, todavía sigo sintiendo yo pena porque el desarrollo de la primera tarea frente a esta segunda tarea fue demasiado distinta y
sí es lastimoso, yo pensé que estaban entendiendo y todo, pero bueno, para eso también es la clase, para que nos formemos como profesionales, para aprender y para que sigamos adelante. Entonces, desde ya sí se los estoy diciendo, en el examen vienen casos y necesito que analicen bien los casos. Entonces, recapitulando lo que necesito en el examen, por favor, sí es requisito de la universidad que solicitan su documento personal de identificación. Por favor, lleven un lápiz, un lapicero, un resaltador y por favor estén muy tranquilos a la hora de resolver el examen. Analicen bien las preguntas, no vayan a correr, lean bien. A propósito, omití una A, omití un sin, puse una palabra que no es. Entonces, se los estoy advirtiendo, a propósito lo hice. Entonces, por favor, analicen bien los elementos, no se afanen tanto por datos históricos, ya les dije, me interesa mucho la historia de Roma, me interesan mucho los elementos que subrayamos y que les fui diciendo en el momento, y pues cualquier duda, ahí quedó a la orden, no tengan pena, yo estoy aquí para apoyarles, y si les puedo servir, con muchísimo gusto, yo les respondo sus dudas. Ligda, perdone, con una consulta. El horario del parcial. El horario es de 7 a 8:30, si no estoy mal, pero creo que es de 7 a 8. Lo que sí sé es que empieza a las 7, pero si quieren yo mañana le confirmo porque yo tengo a la universidad, entonces le confirmo y ahí estoy a la orden. De nada, para mí es un placer darles clases, de verdad me gusta mucho el poder estar aquí compartiendo con ustedes y formándonos conjuntamente. Eso del examen, Carla, ya lo respondí, creo que es 1 hora, pero yo les confirmo, les escribo al canal de WhatsApp y si tengo tiempo al Classroom, y ahí estoy a la orden, yo les voy a subir el repaso. Tomen en cuenta que se me fueron algunas letras, pero es que ahora lo estoy haciendo un poco rápido con las ideas que sí o sí necesitaba que captaran, pero de igual forma sí denle una repasada rápida a las presentaciones principales y que tengan una feliz noche.